Cuando enfocamos en el Señor y actuamos por fe, nos apropiamos de su poder para hacer su voluntad. En este estudio de Gedeón avanzaremos a un ritmo rápido y por lo que los invito a leer los capítulos 6 al 8 de Jueces en casa durante la semana, así como las referencias de los pasajes en su hoja, porque no vamos a poder estudiar todos estos pasajes paralelos en el transcurso de nuestro estudio este domingo y el siguiente. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Jueces capítulo 6, versículo 1. Entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. ¿Qué mal hizo el pueblo de Israel ante los ojos del Señor? Más adelante en el pasaje leemos que adoptaron la adoración de Baal y Asera, los dioses de los amorreos. Tenga en cuenta que la nación de Israel nació del éxodo de Egipto. El único Dios verdadero, el creador del universo, eligió a los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob para que fueran una nación especial que lo representara ante el resto de las naciones de la tierra y les revelara su identidad. En lugar de revelar al único Dios verdadero a sus vecinos, permitieron que sus vecinos les presentaran dioses extranjeros como Baal y Asera. No son dioses reales, pero los demonios aceptan el culto que la gente les ofrece. Cuando el pueblo de Israel transfirió su confianza del Señor a dioses falsos, pecaron y le dieron la espalda al Señor. Israel como nación experimentó lo que los creyentes individuales experimentan en nuestra relación con el Señor. Cuando desobedecemos al Señor, experimentamos las consecuencias naturales de nuestras malas decisiones, la angustia y la corrección divina por amor. Para el pueblo de Israel, la consecuencia natural de su elección de darle la espalda a Dios fue que les quitó su protección providencial. ¿Cuáles son las consecuencias naturales de algunas de nuestras decisiones? Un ejemplo muy básico. Si eliges tener relaciones sexuales fuera de matrimonio bíblico entre un hombre y una mujer, en el pacto de matrimonio, entonces estás pecando contra tu propio cuerpo. Aunque se debaten las ramificaciones fisiológicas exactas de este pecado, las estadísticas no mienten acerca de cómo el sexo fuera de matrimonio afecta a las personas emocional y relacionalmente. Crea inestabilidad, desconfianza y inseguridad. Si eliges mentir, una consecuencia natural es que otras personas no te creerán. Entonces ocurren consecuencias naturales sin que Dios haga nada. La angustia, la miseria y la confusión son consecuencias de perder la comunión con Dios y sufrir las consecuencias naturales de las malas decisiones. A veces el Señor también disciplina a sus hijos por amor. Hebreos 12, 5 a 7 dice, además han olvidado la exhortación que como hijos se les dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Versículo 11 dice, al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Recuerda que no todo sufrimiento es causado por la disciplina divina. Como cristianos nos gusta culpar de todo a Satanás o a Dios.
pero a veces somos la causa directa y única de nuestro propio sufrimiento. Cuando el Señor nos disciplina es doloroso, pero está diseñado para producir santidad y justicia en nuestro carácter. Deberíamos preguntarnos por un momento qué es el pecado. Bueno, pecamos cada vez que hacemos algo que Dios prohíbe o nos negamos a hacer algo que Él ordena en la palabra escrita de Dios. ¿Cuáles son algunas de las cosas que el pecado no puede hacerle al creyente? El pecado no puede resultar en ser expulsado de la familia de Dios. El pecado no puede quitarnos la vida eterna. Y el pecado no puede separarnos del amor de Dios. Y pueden leer estas referencias, Juan 6:37, Juan 10:28, Romanos 8:38 y 39, en casa. ¿Por qué el pecado no puede hacer estas cosas? Porque Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús es Dios que se hizo hombre y murió en la cruz por nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Él murió por los pecados del mundo entero, incluso los tuyos y míos. No había nada que pudiéramos hacer para resolver nuestro problema de pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y entonces, si intentáramos pagar por nuestros propios pecados, tendríamos que pasar la eternidad separados de Dios en el lago de fuego. Este sigue siendo una opción, pero la gracia de Dios ha proporcionado una alternativa, y la única alternativa. Jesús murió como nuestro sustituto para que pudiéramos depositar libremente nuestra fe solo en Él, como medio de apropiarnos de su sacrificio sustitutivo en nuestro lugar. No hay ningún mérito en elegir poner nuestra fe únicamente en Jesús, porque todo el mérito reside en el objeto de la fe. No importa cuánta fe tengas, si pones tu fe en tu propia justicia, entonces no serás justificado ni salvado por tus buenas obras o tus intentos sinceros de guardar los mandamientos de Dios, porque todas nuestras buenas obras son como trapos de inmundicia ante los ojos de Dios. Por mucha fe que tengas en María, ella no puede salvarte, porque Dios solo ha hecho a una persona mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo hombre. Por tanto, incluso confiar en Cristo no significa de alguna manera merezcamos la salvación. El Padre solo nos salva, nos perdona judicialmente y nos da vida eterna por los méritos de la justicia de su Hijo y el sacrificio suficiente por nuestros pecados que Él hizo en la cruz. Como resultado, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él nos da vida eterna, nos perdona nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, y nos salva de la pena del pecado, que es el infierno. Es decir, desde el momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo, ya no podemos ser condenados o ir al infierno. Ya es imposible para los hijos de Dios. Y además, aunque necesitamos perdón paterno de nuestro Dios, ya no necesitamos perdón judicial, porque ya fue perdonado todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, judicialmente antes del juez, en el momento de la salvación por la fe en Jesús. Como Padre todavía está ofendido por nuestro pecado. Como juez, nuestros pecados han sido quitados para siempre, de modo que nunca seremos condenados por nuestros pecados. Sin embargo, el pecado nos hace perder la comunión con el Padre y con otros creyentes, contriste al Espíritu Santo y resulta en la pérdida de recompensas en el cielo. Y pueden buscar estos pasajes otra vez cuando lleguen a la casa. La comunión con el Padre habla de armonía, habla de amistad, habla de andar en la misma dirección.
Y entonces aquí podemos ver que desde el momento que ponemos nuestra fe en Jesucristo, entramos en la familia de Dios y en Cristo. En Cristo habla de nuestra posición espiritual, de estar ya permanentemente unidos a Jesús para que jamás podamos ser separados de Él. Él prometió en Juan 6:37 que es imposible que nos echara fuera de la familia de Dios. Según Gálatas 3:26, somos hechos hijos de Dios desde el momento que ponemos nuestra fe en Jesús. Entonces, de este círculo de la familia de Dios y de estar en Cristo no podemos escapar. Pero la comunión con Dios podemos perder cuando nosotros pecamos. Esto sí podemos perder, es decir, que ya no estamos en amistad con nuestro Padre, ya no estamos andando en armonía con nuestro Padre cuando estamos en pecado. De hecho, en 1 de Juan describe este estado como de estar en tinieblas. Y es lo opuesto de gozo, entonces es miseria. Pero la solución entonces para estar restaurados a la comunión con Dios es simplemente de confesar nuestros pecados. Dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad cuando simplemente confesamos nuestros pecados al Padre. Pero esto no es para rescatarnos o evitar y escapar del infierno, porque esto ya fue resuelto desde el momento que pusimos nuestra fe en Jesús. Solamente es para volver a comunión con nuestro Padre fiel. Entonces necesitamos cambiar de opinión acerca de nuestro pecado y estar de acuerdo con la forma en que el Padre lo ve. Literalmente en griego, la palabra por confesar es decir la misma palabra. Decir la misma palabra. Es decir, de que nosotros debemos cambiar nuestra perspectiva de ver nuestro pecado como Dios ve nuestro pecado. Y cuando confesamos nuestros pecados, Él siempre e inmediatamente nos restaura a la comunión con Él. Y en lugar de entristecernos al Espíritu, ya el Espíritu Santo nos dirige. Ahora, ¿qué hizo en el fin el pueblo de Israel? En versículo 6. Así que, empobrecido Israel en gran manera por causa de Madián, fue empobrecido, y los israelitas clamaron al Señor. Bueno, en el libro de Jueces podemos ver este patrón: descanso, idolatría, esclavitud, arrepentimiento, liberación y descanso. Pero ¿por qué este patrón se repitió una y otra vez? Como principio general, nos olvidamos del Señor después de que nos da lo que queremos. Si queremos personas o circunstancias más que a Él. La buena noticia es que hay un remedio para este ciclo. Cuando queremos al Señor más que cualquier otra cosa que esta vida tenga para ofrecer, recibir más de Él produce madurez en lugar de complacencia. Si solo quieres que el Señor arregle tus problemas, entonces te olvidarás de Él cuando tus problemas estén solucionados. Si solo quieres que el Señor te dé algo que sientes que te falta, entonces te olvidarás de Él cuando te lo dé. Por eso es necesario buscarlo y desearlo a Él ante todo. En el Sermón del Monte el Señor Jesús dijo: pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Habitualmente buscamos primero una novia, novio, esposo, esposa, casa, coche, amigos, dinero, profesión que nos haga sentir importantes, el respeto de los demás, logros, una buena formación universitaria, una buena figura física, etc. Pero primero debemos buscar conocer mejor al Señor, servirle de forma práctica, es decir, con hechos, y tener mayor carácter, que conforme al carácter y virtud de nuestro Salvador. El rey David escribió en Salmo 37, versículos 4 y 5, «Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón.
Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, que Él actuará. Si te deleitas en el Señor, Él te garantiza una comunión más profunda con Él. Si confías en tu forma de vivir, si confías tu forma de vivir al Señor y dependes de Él, Él actuará en tu nombre o a tu favor. Bueno, no mucho tiempo después de que Israel clamó al Señor, Él preparó su liberación. Leemos en versículos 11 y 12. Entonces vino el ángel del Señor y se sentó debajo de la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás de Abiezer. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel del Señor se le apareció y le dijo: el Señor está contigo, valiente guerrero. Aquí, ¿quién es el ángel del Señor? Bueno, el ángel del Señor se refiere aquí al Señor mismo. En el Antiguo Testamento a veces el ángel del Señor era literalmente un ángel, pero muchas veces era el Señor mismo que apareció específicamente en forma de ángel. Tú preguntas qué es forma de ángel. Bueno, la diferencia entre un hombre y un ángel, y el Señor tomó las dos apariencias. Generalmente, simplemente la única diferencia es que el ángel es más brillante y se ve más poderoso, nada más. Entonces, decir que el Señor apareció, pero de una forma en que se manifestó o pudo observar que era más que un simple hombre. Y después, por las palabras que habla, sabemos que es el Señor mismo. ¿Qué significa que el Señor estaba con Gedeón? Porque le dijo: el Señor está contigo. Esto probablemente implica que Gedeón era miembro del fiel remanente judío de creyentes en Israel. Segundo de Crónicas 15, versículos 1 y 2 dice: el Espíritu de Dios vino sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: óiganme, Asa y todo Judá y Benjamín, el Señor estará con ustedes mientras ustedes estén con Él. Y si lo buscan, se dejará encontrar por ustedes. Pero si lo abandonan, Él los abandonará. Y obviamente aquí está hablando en un sentido práctico. Ya, no está hablando en el sentido de que les abandonará de su familia o algo así. Pero sí estamos hablando de la aplicación de su protección providencial o la intervención divina a favor de sus hijos. Con demasiada frecuencia defendemos nuestro pecado diciendo: el Señor está conmigo, en lugar de reflexionar sobre si nosotros estamos con el Señor. ¿Por qué el Señor llamó a Gedeón valiente guerrero? Bueno, el término valiente guerrero a veces se refería al estatus social de hombres prominentes en Israel, similar al estatus de los caballeros en la Inglaterra medieval. El Señor reconoció la fe, el estatus social y los talentos que Dios le había dado a Gedeón. Para resumir, ¿qué significa valiente guerrero? ¿Qué significa que el Señor estaba? Bueno, ya vimos con Gedeón, pero ahora aquí vamos a leer versículo 13, dice: entonces Gedeón le respondió: Señor mío, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Bueno, aquí es interesante porque el Señor dijo que estaba con Gedeón. Pero Gedeón preguntó por qué el Señor no estaba con la nación. El Señor hizo una declaración en singular: el Señor está contigo. Pero Gedeón hizo una pregunta en plural: si el Señor está con nosotros. Y aquí vemos la respuesta de Gedeón y preguntando: ¿no nos hizo el Señor subir de Egipto? Etcétera. Entonces, ¿a quién culpaba Gedeón por la desgracia de Israel? Sí, al Señor. Gedeón estaba culpando al Señor por la desgracia de Israel. Ahora, ¿alguna vez culpamos a Dios por los resultados de nuestros propios pecados y malas decisiones? Sí, ¿no es cierto?
A menudo culpamos a Dios por nuestras malas decisiones. Pero ¿cómo respondió el Señor a Gedeón? Y el Señor lo miró y le dijo, ve con esta tu fuerza y libra a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te he enviado yo? El Señor siempre se centra en el punto principal y nosotros también deberíamos hacerlo. Él no discutió con Gedeón, pudo fácilmente haber dicho, espera, ¿la culpa de quién es esta situación? Pero no hizo esto, más bien siguió con su punto principal. El Señor le ofreció a Gedeón poder basado en su omnipotencia y una promesa basada en su soberanía y carácter. Señor, le respondió Gedeón, ¿cómo libraré a Israel? Mi familia es la más pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Una pregunta. ¿Alguna vez has luchado con sentimientos de insuficiencia? La respuesta a los sentimientos de insuficiencia no es aumentar la autoestima, sino aumentar la estimación de Cristo y su capacidad para empoderarte para hacer su voluntad. Muchas veces nosotros, cuando luchamos con el sentimiento de insuficiencia, intentamos solamente decir, tú lo puedes, tú mereces más, tú eres bueno. Pero más bien lo que deberíamos decir es la verdad que no puedo. Es la verdad que por mis méritos soy un fracaso. Pero el Señor me dijo, el Señor me ha hecho una promesa, el Señor es capaz. Entonces, si Él desea algo, Él lo cumplirá. Y a través de mí. ¿Cuál era la preocupación de Gedeón? Estaba preocupado por su propia capacidad y calificaciones. Pero el Señor no le pidió a Gedeón su hoja de vida. El Señor le ordenó a Gedeón que hiciera algo que Él soberanamente lo llamó a hacer. Eso no significa que vivir algunos llamamientos no requiere calificaciones. Por ejemplo, las calificaciones de un pastor se describen en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 a 7. Entonces, sí hay calificaciones para algunos llamamientos, al menos para poder cumplirlas. Pero aquí vemos a Gedeón enfocado en su poder, en lugar de estar enfocado en el llamado y poder de Dios. ¿Era cierta la objeción de Gedeón? La objeción de Gedeón no era cierta. Según versículo 27, él tenía al menos 10 sirvientes. Según versículo 25 y 31, vemos que su padre era un líder prominente y parecía el hijo de un rey en capítulo 8, versículos 18 y 19. Es decir, la evidencia en todo el texto dice lo contrario de lo que dice él. Entonces, lo que Dios va a hacer mediante Gedeón en el libro de Jueces solamente pudo haber sido cumplido mediante el poder divino. Sin embargo, no deberíamos nosotros buscar de ser más dramática la historia mediante quedar de acuerdo con Gedeón, que según el texto estaba equivocado. ¿Tiene razón? Bueno, seguimos. Sin embargo, Gedeón se consideraba completamente insuficiente a pesar del hecho de que era un valiente guerrero, de verdad. Lo que Dios dijo no era mentira. En algunos aspectos, su percepción de sí mismo era buena. Ver nuestra propia insuficiencia nos prepara para aceptar el poder de Dios, siempre y cuando no consideremos nuestra insuficiencia más que el poder de Dios. El Señor siempre promete proporcionar suficiente poder, comprensión y recursos para hacer su voluntad. Entonces el equilibrio es de no tener una alta opinión de nosotros mismos, de ver nuestra insuficiencia, pero no de ver nuestra insuficiencia como un factor de mayor efecto que el poder y llamamiento
de Dios. El apóstol Pablo escribió esto en 2 Corintios 3:5. No que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios. Al igual que Gedeón, a veces sugerimos indirectamente que Dios es incapaz. Por ejemplo, a veces decimos, si priorizo la palabra de Dios por encima del trabajo y la educación, nunca obtendré un título ni tendré un buen trabajo. Esta es otra manera de decir, Dios es incapaz de darme un título y un buen trabajo. O quizás pienses, si solo elijo de tener noviazgo con cristianos, nunca me casaré porque no hay suficientes cristianos en el mundo. ¿Ya? Esa es otra manera de decir, Dios es incapaz de prepararme un cónyuge con quien pueda amar y seguir al Señor. Dios no promete darnos la capacidad de hacer lo que nosotros queramos, es otra clarificación muy importante. A veces los cristianos citan Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, un versículo muy hermoso, ¿no es cierto? Pero a menudo dan a entender que pueden hacer todo lo que quieran en lugar de todo lo que Dios quiere que hagan. Por ejemplo, Dios no promete que tendrás el trabajo que deseas, pero promete suplir todas tus necesidades y hay una diferencia. Entonces Dios siempre empoderará a sus hijos para que logren todo lo que Él los llame a hacer. El poder para hacer su voluntad. Pero el Señor le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a Madián como a un solo hombre. ¿Cuál sería la clave del éxito de Gedeón? La clave del éxito de Gedeón sería el poder del Señor. Yo estaré contigo, dijo el Señor. Asimismo, la clave para nuestra vida después de la salvación es permanecer en comunión con Jesucristo, quien capacite al creyente a través del ministerio del Espíritu a hacer la voluntad de Dios. Entonces, otra vez podemos ver que por la fe en Jesucristo entramos en la familia de Dios. Dicen, pastor, ¿por qué sigues repitiendo eso? Es porque tenemos que recordarlo. Entonces, por la fe en Jesucristo entramos en la familia de Dios. Una vez que estamos en la familia de Dios, no podemos escapar. ¿Ya? Por si acaso, no está escapando aquí. Está muriendo y siendo llevado por Jesús en el rapto. ¿Ya? Entonces, ahí está su círculo todavía. Voy a poner su círculo para que vean. ¿Ya? Ahí está su círculo todavía. Todavía está en la familia de Dios, pero ahora en el cielo. Entonces, nosotros, según Juan 6:37, Juan 10:28, Romanos 8:38 y 39, etcétera, muchos versículos, Dios dice que no podemos escaparlo, imposible. ¿Ya? Pero sí podemos perder comunión. Pero cuando estamos en comunión, cuando estamos en este lugar de la llenura del Espíritu Santo y permanecemos, no en la familia de Dios, sino permanecemos en comunión con Dios y dependiendo de Cristo, este es el lugar de poder, el poder del Espíritu, el poder de vivir por fe. Seguir al Señor y verlo a Él actuar de una manera que nos beneficia, pero también que nos empodera de hacer lo que Él nos ha llamado a hacer. En el discurso del aposento alto, el Señor Jesús dijo esto a los discípulos en Juan 15:5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Los sarmientos son las ramas de alguna planta o árbol, la vid es la planta de las uvas. Entonces Jesús está diciendo, yo soy como un tronco, ustedes como ramas. Una rama no sobrevive, mucho peor, no da fruto cuando está separado del tronco. Quédate dependiente de mí. Es lo que estaba diciendo Jesús. Permanece dependiente de mí. Y yo te daré los nutrientes y el poder que necesitas para brotar, para dar fruto. Sin permanecer en comunión y confianza en Jesucristo, no podemos hacer nada de valor eterno.
¿Cuáles son algunas de las cosas que el Espíritu Santo nos da poder para hacer cuando permanecemos en Cristo? Bueno, el Espíritu Santo nos da poder para ser discípulos. Esto es un muy importante llamamiento de todos los hijos de Dios. El discipulado requiere dejar de lado las propias preferencias, estar dispuesto a sufrir la vergüenza o la muerte y dedicarse a imitar a Jesucristo. También el Espíritu Santo nos da poder para usar nuestros dones espirituales en beneficio de otros en la iglesia local. El Espíritu Santo da al menos un don espiritual a cada creyente en el momento de la salvación mediante la fe en Jesucristo. Cuando entraste en la familia de Dios, también recibiste un don para ministrar y servir a los demás. El Señor diseñó nuestros dones espirituales para ser utilizados en la comunidad y asamblea de la iglesia local. Son dos cosas, comunidad y asamblea. Asamblea porque no es una iglesia, sino reunimos. La palabra misma iglesia significa asamblea. Pero también es más que solamente una asamblea, es una comunidad y es una familia diseñada para ministrar unos a los otros, no solamente cuando están reunidos, sino también en otros momentos y en el transcurso de nuestras vidas. Pablo escribió a los creyentes en Roma diciendo: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros. Es la misma cosa que dijo el hermano en la bienvenida esta mañana. Pero teniendo diferentes dones, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si Él da profecía, úsense en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Algunas cosas parecen obvios. Servicio en servir. Es lógico, ¿no es cierto? ¿Cómo más vas a demostrar el don de servir? Bueno, pero muchas veces los creyentes pueden, ¿qué les puedo decir? Aunque parece obvio, a veces no es tan obvio. A veces no queremos hacer lo que sabemos que el Señor nos ha llamado a hacer. Podemos tener algo muy básico y sencillo delante de nosotros, la voluntad del Señor, y no queremos hacerlo. Una oportunidad de ministrar en la vida de otra persona y simplemente negamos y decimos que no, aunque sabemos que podemos servir o con enseñanza o con exhortación o con liberalidad o diligencia o misericordia o alegría, ministrar en la vida de otra persona. Ningún creyente debe vivir separado de la comunión y asamblea de la iglesia local. Cuando imaginamos cuál podría ser nuestro llamado, a menudo pensamos en algo que llamaría la atención sobre nosotros o nos haría parecer importantes a los ojos de los demás. En realidad, nuestro llamado implica llamar la atención sobre Jesús y hacerlo parecer importante a los ojos de los demás. Estos son algunos de los dones espirituales que se encuentran en las Escrituras: servir, enseñar, animar. Aquí dice exhortar, pero puede significar exhortar o animar, dar, liderazgo, misericordia y ayuda, entre otros. Quizás no pienses que estos suenen como llamamientos muy grandes, pero cuando se cumplen por la fe y la confianza en el Señor para su gloria, van acompañados de gloria e honor inmerecidos para el creyente por toda la eternidad. El Espíritu Santo nos da poder también para compartir el Evangelio. Si ya has oído, comprendido y creído el mensaje del Evangelio, eres embajador para Cristo. Ahora, inmediatamente después de darle su llamamiento a Gedeón, el Señor le puso su primera prueba. Vemos aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y otro novillo de 7 años. Derriba el altar de Baal que pertenece a tu padre y corta la ásera que está junto a él. Edifica después en debida forma un altar al Señor tu Dios sobre la cumbre de este peñasco. Toma el segundo novillo y ofrece holocausto con la leña de la ásera que has cortado.
Antes de que Gedeón pudiera enfrentarse a los madianitas, primero tuvo que enfrentarse a su propia familia y a su ciudad natal. Después de la salvación por la fe en Jesucristo, Dios nos llama al discipulado y luego prueba nuestra fe. Warren Wiersbe escribió algo. Él dijo, antes de que Dios dé a sus siervos grandes victorias en público, a veces los prepara dándoles victorias más pequeñas en casa. Antes de que David matara al gigante Goliat, ante los ojos de 2 ejércitos, aprendió a confiar en Dios matando un león y un oso en el campo, donde nadie los veía excepto Dios. Cuando demostramos que somos fieles en algunas cosas, Dios nos confiará cosas mayores. Como dijo el Señor Jesús, que Él que es fiel en lo poco es fiel en mucho, y Él que es infiel en lo poco también, o deshonesta en lo poco es deshonesta también en mucho. Las pruebas producen una mayor resistencia espiritual que eventualmente produce madurez, pone a prueba tu fe y resulta en recompensas eternas. Gedeón necesitaba experimentar pruebas cada vez más duras para su fe en preparación para derrotar a los madianitas. Yo sé que tenemos muchos puntos para llenar en la hoja hoy, pero estos ni son la mitad de lo que tenían que llenar los jóvenes en el campamento. Aquella misma noche, ahí vemos lo que el Señor le mandó hacer en su primera prueba. Cada prueba requería confianza en el Señor. Y cada vez que enfrentamos una prueba, sentiremos que es más de lo que podemos soportar. De lo contrario, no sería una prueba. Vemos en 1 Corintios 10:13, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistirla. Y entonces el Señor no permitirá que usted sea tentado más allá de lo que puede soportar en su etapa de crecimiento espiritual mientras confía en Él. El punto no es de que simplemente tú puedes soportar cualquier prueba que el Señor te dé sin Él. El punto es que Dios no te va a dar una prueba que es para otra persona. Y el Señor no te va a dar una prueba que es a un nivel más alto que lo simple humano. Entonces, las pruebas que nosotros enfrentamos son pruebas humanas, también son pruebas que podemos soportar según nuestro nivel de crecimiento espiritual y el poder que Dios proporcionará a nosotros cuando nosotros le seguimos y obedecemos por la fe. Entonces, ¿qué hizo Gedeón? Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos y hizo como el Señor le había dicho. Pero como temía mucho a la casa de su padre y a los hombres de la ciudad para hacer esto de día, lo hizo de noche. Ahora, ¿Gedeón demostró valentía o cobardía? Sí, valentía. El miedo no es cobardía. Actuar a pesar del miedo es la definición de valentía. Pregunta a la gran mayoría de los soldados y ellos te van a decir, estuvimos con bastante temor. Adentro de nuestros huesos pudimos sentir el temor, pero todavía actuamos y reciben medallas de honor. ¿Ya? No se espera ni para un soldado ni para un creyente que no tenga ningún temor, sino de que actúa por fe a pesar del temor, lo que en el fin significa que este temor es menor que tu respeto y reverencia para el Señor. ¿Tenía Gedeón buenas razones para temer? Sí, Gedeón podría haber sido repudiado por su familia o asesinado por los hombres del pueblo por destruir el altar de Baal. ¿Los creyentes hoy enfrentan una prueba similar con respecto a la familia? Sí. Jesús dijo a los discípulos, no piensen que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz, sino espada.
Porque vine a poner al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su misma casa. El que ama al padre o a la madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí no es digno de mí. Entonces la mayoría de los creyentes serán probados por el Señor para ver si lo aman más que a su familia. De diferentes maneras, pero la gran mayoría van a enfrentar esta prueba. Bueno, hay otro principio que debemos tener en cuenta. Primero, Gedeón construyó un altar al Señor, y entonces el Señor le ordenó que destruyera el altar a Baal. Tendrán que leer Jueces 6, 17 al 24 para ver cuándo Gedeón construyó un altar al Señor después que él tuvo temor de que moriría por haber visto a Dios cara a cara. ¿Ya? Pero después él construyó un altar y dijo que el Señor es mi paz. El Señor le había dado paz con él que no merecía. Realmente solamente era porque el Señor es misericordioso y también porque él había puesto su fe en el Señor. Pero un principio que vemos, él construyó un altar para el Señor y después el Señor pidió que destruya el altar de Baal. Entonces estos van de la mano, adorar a Dios y separarse de las cosas que él odia. No podemos adorar efectivamente al Señor sin separarnos también de las formas de pensar y vivir que lo ofenden. Déjame darte algunos ejemplos. ¿Ya? ¿Creen que las películas de terror agradan al Señor? No. Entonces es un ídolo que deberían derrotar. Muchos pobres niños están ya expuestos a la influencia demoníaca mediante estas películas de terror. Es una cosa mínima de restringir y no permitir a sus hijos ver estas cosas. Y para los adultos, en lugar de abrir su corazón a esta influencia, debería más bien guardar su corazón. ¿Crees que la pornografía agrada al Señor? No. Entonces es un ídolo que hay que destruir, porque esto también daña y afecta a tu corazón y tu alma profundamente. ¿Crees que bailar en Inti Raymi agrada al Señor? ¿Quiero escuchar en voz alta? No. Esto es una de las formas más antiguas de adoración a un falso Dios que es directamente ligada también a muchas manifestaciones demoníacas hasta el día de hoy. Es un ídolo que hay que derrotar si quieres adorar al Señor. ¿Crees que la brujería agrada al Señor? No. Entonces no es una simple cosa, voy a probar y ver qué pasa cuando voy al brujo y ver si es que me ayuda, y si es que me ayuda, qué bueno, y si no me ayuda, entonces no pasa nada. No es así. La brujería solamente funciona mediante el poder de los demonios. Entonces estás directamente decidiendo ponerte en contacto con demonios si juegas con la brujería. No lo hagas, hay que destruir este ídolo. ¿Crees que mentir agrada al Señor? No. Entonces, aunque esto no sea un ídolo, pero es algo que hay que separar o quitar de nuestras vidas, porque hace bastante daño en el cuerpo de Cristo y en nuestras propias vidas. Entonces debes derribar estos altares en sus corazones y hogares. Si construyes un altar al Señor, entonces Él te pedirá que derribes los altares de idolatría que ya existen. Después de que Gedeón destruyó el altar de Baal, los hombres de la ciudad quisieron matarlo. Y parecía que todo ya empeoró por obedecer al Señor. Pero en el fin, su padre cambió de opinión y lo defendió. ¿El altar era de quién? Era del papá. Y el mismo papá cambió de pensamiento. Entonces, muchas veces cuando estamos dispuestos de poner al Señor primero, antes que nuestra familia, más bien es el método de ganar nuestra familia. Y eso es lo que pasó con Gedeón. Y yo he visto esto pasar con muchos creyentes. Cuando ponen al Señor primero,
aunque en el comienzo la familia muchas veces no entiende o sienten mal, pero en el fin esto es lo que da un testimonio firme y fuerte que les atrae a Jesucristo mismo. Aunque sí es la verdad que tienes que estar dispuesto de pagar el máximo precio o sacrificio. Y hay creyentes que han pagado este sacrificio. Gedeón tenía temores legítimos, pero actuó en obediencia a la voluntad expresada de Dios por fe, y como resultado el Señor rescató a Gedeón de sus temores. David escribió una vez: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó, y el Señor le oyó, y lo salvó de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Aquí está otra vez hablando del Señor mismo, porque alrededor de los que le temen, nosotros no tememos a simples ángeles, pero sí tememos al mismo Señor, hablando de nuestra referencia por el Señor Jesucristo. Y Él nos rescata de nuestros temores. Yo puedo decir en mi vida, yo soy un hombre de muchos temores, y el Señor me ha liberado de casi todos ellos. Cuando tememos al Señor más de lo que tememos a otras personas o circunstancias, Él nos libra de nuestros temores. Israel perdió su enfoque en el Señor, se distrajo con sus vecinos y cambió su fe del Señor a dioses falsos. Y todo esto les trajo calamidad. Cuando clamaron al Señor, Él seleccionó a Gedeón para que fuera su instrumento imperfecto y reacio a salvar a Israel de sus enemigos. Gedeón entró en la escuela de la fe. Su primera lección fue que Dios le capacitaría a hacer lo que le había llamado a hacer. En otras palabras, no se trataba de la habilidad de Gedeón, se trataba del poder de Dios. La primera prueba de Gedeón desafió su lealtad y fortaleció su fe. Todo esto solo lo preparó para el llamado que el Señor le había dado. Para nuestra vida espiritual, vemos la gran importancia de centrarnos en el Señor y confiarnos en Él en cada área de nuestra vida. Estos principios y su aplicación desafían nuestro pensamiento. Pero nuestro objetivo es que el Señor, mediante el ministerio del Espíritu Santo, puede usar su palabra para transformarnos de adentro hacia afuera para la gloria de Dios y para nuestro bien.